Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Qué gusto poder saludarlo en este hermoso día. Y qué torta, porque hoy es 20 de octubre, 2-0. 2-0, o sea, es 20 de octubre, no es ninguna alusión a nada, no más que hoy es 20 de octubre. Nos quedan 11 días del mes de octubre y no hemos hablado de un tema tan importante como lo es la Reforma Protestante, que el 31 de octubre se celebra el aniversario, porque el 31 de octubre de 1517 fue cuando Martín Lutero, aquel monje alemán, fue a la capilla de Wittenberg, según se acostumbraba en la época, y clavó en la puerta, se dice, algunos dicen que no fue así, que fue algo que él escribió, pero bueno, la cosa es que así dice la tradición, la historia, que él, sea como sea, él escribió estas 95 tesis con un deseo, con un afán de poder renovar, reformar, restaurar la iglesia católica, pero al final de cuentas no terminó como él quería y se produjo lo que hoy históricamente se conoce como la Reforma Protestante, que de ahí viene el nombre que nos dicen protestantes. Algunos no, he hablado con algunas personas que no evangélicas, que no les gusta ese apelativo, pero tiene un porqué, tiene una génesis histórica y es simple y sencillamente porque, lo voy a explicar después, pero es simple y sencillamente porque unos príncipes alemanes no estaban de acuerdo con un cambio de opinión que tuvo el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, y entonces ellos protestaron en contra de esto, hicieron una carta protestando en contra de, y, y se les llamaron los príncipes protestantes que estaban a favor de Lutero, y de ahí, bueno, se les llama los príncipes protestantes, la gente de los príncipes protestantes, y como todo, al final de cuentas acabó el nombre en protestantes. Por eso nos llamamos y nos dicen así. A mí en lo personal no me molesta. Ok, pero esto nació con Martín Lutero en 1517. Pues no, el movimiento, como todo movimiento político, religioso, lo que sea social, siempre tiene un trasfondo mucho más grande de lo que uno piensa. Martín Lutero no simplemente fue que se le ocurrió porque sí, hubo una serie de predecesores y de eventos antes de él para que culminara en lo que sucedió en 1517. Ok, vamos a tratar de hablar en estos días acerca de eso y quiero remontarme al siglo XII. Quiero remontarme más o menos al final del año 1100, 1170, en la zona de Francia, en lo que se conoce como Lyon, y resulta que hay una persona que se llama Pedro Baldó. Em, ¿Qué haría usted? Le pregunto. ¿Qué haría usted si resulta que usted está conversando con una persona, con otra persona, y esa persona muere súbitamente delante suyo? Creo que eso a cualquiera de nosotros nos provocaría un impacto enorme. Bueno, se dice que esto le pasó a Pedro Baldó y eso le voló a él los switch, ¿verdad? Y él empezó a preocuparse por su vida también, como haríamos cualquiera de nosotros, y a pensar que, bueno, no solo estamos acá robando oxígeno, sino que ¿qué pasaría si hoy, y yo le pregunto a usted, qué pasaría si hoy, ni quiera Dios, que Dios le dé larga vida, mucha salud, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si hoy, como dice la palabra, vienen por tu alma? ¿Qué pasaría si nos sucediera lo de este amigo y morimos súbitamente de un momento a otro? Entonces esto a él lo marca de una manera fuerte y él va a buscar a un clérigo porque él quiso leer la Biblia buscando respuestas, pero no entendía. No entendía por qué, porque recordemos que la Biblia estaba escrita en latín y no todos tenían la capacidad de entender profundamente el latín, más de un libro como la Biblia. Y él quería entender realmente lo que él sintió que ahí estaba la respuesta existenciales de lo que él estaba buscando precisamente. Entonces la pregunta es, si muero ya mismo, ¿qué me pasará? ¿Qué pasará con mi alma? Entonces él se va a donde este clérigo y el clérigo le responde algo así, le dice, una cosa te falta, ve y vende
todo cuanto tienes, dáselo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo. Muy parecido a lo que le dijo Jesús al hombre rico. Y esto es porque Pedro Baldó era un hombre sumamente rico. Entonces él se empezó a pensar en qué haría con las riquezas, qué haría con tanto dinero que tenía. Y él hizo algo muy práctico. Él se puso en el lugar de todas las personas que tal vez estaban como él, que estaban pasando por las mismas circunstancias de él y que no podían entender la palabra de Dios. Y él entonces lo que hizo fue contratar personas que sí entendieran el latín y pagó para que pudieran traducir la Biblia al idioma romance, al idioma provenzal que se hablaba en la época en donde él vivía, en esta zona de Francia, limítrofe con Italia. Entonces él quería que la gente pudiera tener la palabra de Dios a su alcance, pero había un asunto, que esto era prohibido, no se podía hacer esto. La Vulgata, la Biblia en latín, era la única Biblia que se podía leer. Bueno, esta traducción que él hizo fue muy específicamente del Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios, que fue lo primero que él quiso mandar a traducir. Y él hizo algo muy interesante. Había hambruna en esa época. Él empezó a predicar en las calles, lo cual era prohibido también. Pero no solo le daba la palabra espiritual a la gente, sino que le daba también eh, eh, alimento espiritual, quise decir, sino que también le daba alimento físico y con el dinero que tenía le compraba comidita a la gente. También hizo algo muy inteligente, como hombre de negocios que era, pensó con su mentalidad de hombre de negocios cómo podía extender y que la gente pudiera conocer más del Evangelio. Entonces contrató vendedores. Estos vendedores, entre comillas, los que hemos sido vendedores en la vida y hemos algún momento ido a tocar puertas para vender, entendemos acerca de esto. Y él contrató vendedores y los mandó de puerta en puerta a vender joyas y a vender adornos. Cuando llegaban de la gente y les decía que qué le parecía el producto, ¿verdad? La gente, como todo siempre, ¿verdad? La gente no hemos cambiado mucho. Bueno, está muy bonito, vamos a ver, ahí yo le aviso, ¿verdad? Entonces yo le mando un WhatsApp, cualquier cosa. Y entonces los vendedores utilizaban una estrategia y le decía, si usted promete no denunciarnos, le vamos a mostrar una joya más grande, más hermosa, más preciosa que nosotros tenemos. Entonces, oye, la gente se intrigaba, ¿verdad? Porque le decíamos, tenemos una piedra preciosa, muy, muy brillante, como una gema, y esa luz permite ver a Dios. Tan radiante es esa gema que permite ver el amor de Dios a aquel que la posee. Dígame quién no hubiera querido decir, claro, enséñeme esa maravilla de gema. Entonces, cuando la gente decía, claro, quiero saber qué es, ellos les decían, bueno, estamos hablando en sentido figurado. Y sacaban de su ropa eh, eh, ¿cómo se llama? Pequeños traducciones que ellos andaban del Nuevo Testamento y se la leían ahí mismo a las personas. Esas pequeñas partes que ellos andaban se las explicaban también y le decían, esta es la luz, esta es la gema que permite ver a Dios. Y es que Pedro Baldo decía que el pueblo tiene derecho a escuchar las escrituras en su propia lengua, en la lengua vernácula que se llama, porque así puede conocer la voluntad de Dios. Él gastó toda su fortuna con la intención de que las personas pudieran conocer la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él y los valdenses empezaron a hablar acerca del arrepentimiento, acerca de la fe en Cristo, acerca de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es que él creía en el sacerdocio universal y que era una obligación de todo cristiano anunciar el evangelio, no solamente los clérigos. Eso no cayó muy bien, obviamente, en las autoridades de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros eso por lo cual Pedro Baldó gastó toda su fortuna? Anunciar ser nosotros una carta leída a los demás. Al final, esos predicadores fueron llamados los pobres de León porque ellos vivían modestamente y andaban de pueblo en pueblo predicando, tal como lo hacían los apóstoles con, con el Señor Jesús. Al final, las autoridades de la iglesia censuraron, les prohibieron predicar. Ellos emigraron, anduvieron por
por Italia, por Suiza, Alemania, los Alpes, hasta que Pedro Baldó se tuvo que refugiar en Bohemia, hoy República de la República Checa, una ciudad de la República Checa. Ahí murió en 1217. Sus seguidores, los valdenses, fueron perseguidos, encarcelados, ejecutados, pero siempre mantuvieron firme su convicción en obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy este movimiento aún persiste en América del Sur. Hay muchas iglesias valdenses. No debemos olvidar a Pedro Baldó, que fue un ejemplo de amor por las escrituras, de predicación fiel, y él preparó el camino posteriormente para la reforma, para todo el movimiento que se llamó de reforma protestante. Fue lo que se conoce en la historia como un pre-reformador. Y algunos historiadores están de acuerdo en que el ejemplo, las prédicas, el estilo de vida, todo lo que hizo Pedro Baldó influyó posteriormente en un hombre que vivía en la República Checa que se llama Jan Hus, que es otro de los precursores de la Reforma. Pero de él vamos a hablar después. Así que hoy hablamos y conocimos a Pedro Baldó, el primer reformador antes de la reforma, el pre-reformador. Espero que haya sido de mucha utilidad para usted conocer acerca de esta historia y que también nos preguntemos a nosotros mismos si estamos haciendo todo, haciendo que valga la pena todo el esfuerzo que Pedro Baldó y otros pre-reformadores hicieron en vida para que hoy nosotros vivamos tal y como vivimos nuestro evangelio. Bendiciones a todos, saludos, abrazos.